La visita al Museo Sitio de Memoria ESMA finaliza con esta proyección que muestra que a más de 40 años del golpe cívico-militar, los responsables de los crímenes están siendo juzgados. En la Escuela de Mecánica de la Armada, integrantes del grupo de tareas 3.3 decidieron incluirlos en un traslado. Traslado que todos conocemos. Consistió en aplicarles una inyección total pentonaval, condujer a los aviones de la muerte, a la participación de los pilotos de la muerte. Es decir, a las víctimas de este grupo se les causó la muerte en forma dolosa. Fueron arrojados mar adentro. Declárase abierto el acto en la causa número 13 contra las siguientes personas: Teniente General Almirante Jorge Eduardo Rafaelio Macera, Almirante Armando General. Condenar a Jorge Rafael Videla a las penas de 50 años de prisión, a la pena única de reclusión perpetua. Bien, nací en 1960 en San Martín, provincia de Buenos Aires, y muy de chico me fui a vivir, o nos fuimos a vivir con mi familia a Perú, porque mi padre es peruano. Así que yo estudié en Perú, estudié primaria y secundaria, y ahí es donde nació un poco la inquietud por ser, bueno, las dos profesiones que tengo, que son abogado y periodista. Así que tuve la mala idea de regresar a la Argentina en 1976, antes del golpe, porque yo quería estudiar acá en mi país las dos carreras, y me anoté en las dos carreras en el año 76, así que estudiaba a la mañana abogacía y a la noche periodismo, y no, en aquel momento obviamente no pensaba que me iba a dedicar con absoluta dedicación a derechos humanos. En aquel momento la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por supuesto, no tenía ni la materia, y además a los poquitos días de empezar la facultad llegó el golpe, así que menos difusión o algún tipo de noticias dentro de la facultad sobre lo que era el respeto a los derechos humanos, todo lo contrario. Las noticias que llegaban eran bastante duras. Yo no militaba en aquel momento, tenía una edad además muy particular para la facultad argentina, porque yo había terminado en el año 75 con 15 años en Perú, me había venido para acá y me había anotado con 15 años para hacer las dos carreras, así que había también una distancia generacional con el resto de los estudiantes, y de todas maneras, de a poco, porque la vida política dentro de la facultad primero fue cero, y además, bueno, la persecución que sufrían quienes habían militado ahí, pero después, y sobre todo a partir del año 79 y 80, las cosas empiezan no abrirse, porque la facultad era, por supuesto, absolutamente cerrada, y con todas y todos docentes cercanos a la dictadura. Yo tuve una profesora que era la hija del general López Aufrán, así que estábamos bastante rodeados ahí. De todas maneras, yo no tenía militancia, mi militancia empezó en el año 82, yo empecé a militar porque se decía en aquella época,
ganar a un compañero o captar a un compañero, así que a mí me habían captado un pequeño grupo de militantes del PST que había en la Facultad de Derecho en la UBA, del Partido Socialista de los Trabajadores, y empecé a militar ahí, y al poco tiempo, como una de las figuras, digamos, del partido, era Luis Zamora, y Luis Zamora en ese momento era uno de los abogados jóvenes del CELS. Él invitó, digamos, a quienes estábamos en Derecho estudiando para ver si ayudábamos en el CELS a dar una mano, sobre todo a él y a Marcelo Parrilli, que era otro abogado del partido, que estaban en el CELS, con las causas que en aquel momento no se llamaban por delitos de lesa humanidad, sino se llamaban por violaciones a los derechos humanos. Así que empecé ahí como estudiante a dar una mano a Luis y a Marcelo. Me hice muy amigo y empecé a ayudarle también a otro abogado joven que había allí, Jorge Baños. Así que bueno, al poco tiempo, un año y medio después más o menos, di mi última materia, y ya como abogado en el año 84 empecé a tomar casos propios, digamos, pero como parte de la estructura del CELS. Nosotros éramos un pequeño grupo de 3 abogados que estábamos militando ahí ad honorem en el CELS, y ese fue el rol que cumplimos. Así que ese es un poco mi recorrido para involucrarme en estas causas y para dedicarme con exclusividad al tema, derechos humanos, después delitos de lesa humanidad. A la par, yo me había recibido en el 78, me había recibido como periodista y había empezado a trabajar en Clarín, así que yo ya vivía del sueldo de Clarín y trabajaba como periodista haciendo notas para otros lados, así que eso me permitió a mí tomar la profesión de abogado como militancia, que es lo que sigo haciendo. No vivo de la abogacía, vivo del periodismo, y bueno, desde el 78 en adelante lo pude hacer y lo sigo haciendo. Había esa tendencia lamentable, ¿no? Hoy uno la mira y lamentable, de tratar de tener en la familia profesionales, y dentro de las profesiones siempre estaba como la tricota, ¿no? Médico, ingeniero o abogado, por lo menos en Perú era eso. Y bueno, a mí siempre, digamos, el tema de todo lo que es letras y carreras humanísticas o más vinculadas a lo social, en la secundaria me gustaba. Yo tenía alguna influencia de lo que estaba viviendo en aquel momento Perú. Yo viví, digamos, la etapa de la Revolución Peruana encabezada por Velasco Alvarado allá. Así que de esa historia, digamos, vino el interés. De todas maneras, no era un interés por la abogacía vinculada a lesa humanidad ni a violaciones a los derechos humanos, porque no había ocurrido en la Argentina la hecatombe de la dictadura. Y si bien algún conocimiento teníamos de lo que pasaba acá en la Argentina, teníamos una visión muy cruzada por la mirada que tenía el Partido Comunista. Digo esto porque digamos, yo llegué a la Argentina un poco con esa mirada, con la mirada del Partido Comunista, que tenía fuerte influencia en Perú en la Revolución Cubana, la Revolución Peruana, y que no caracterizaba, correctamente ni al peronismo, al que consideraba prácticamente un enemigo de derecha, y mucho menos caracterizaba bien a lo que iba a ser el golpe. O sea, el golpe en la Argentina estaba muy, muy anunciado, pero estaba visto como algo
progresivo, como algo que se iba a terminar con un gobierno de derecha y que no sé qué iba a pasar, pero yo llegué con esa mirada, digamos, a los 15 años yo tenía esa mirada, que estaba muy cruzada por... Así que mi mirada de la abogacía tenía que ver simplemente con ser abogado y punto, con alguna inclinación social, pero no para entrar en este terreno. En el último tramo de la dictadura, o sea, 82 y 83, que es la parte que yo estoy ahí dando una mano y buscando, mi trabajo era, por ejemplo, buscar jurisprudencia, que era muy difícil, porque teníamos que ir a la biblioteca de la corte y leer muchísimo para después anotar algo o sacarle fotocopia y llevarla al CELS, tomar denuncias, eso sí, nos sentábamos y bueno, había no era una cola, pero había una gran cantidad de familiares que de distinta manera se comunicaban con el CEL. Por ejemplo, algo que yo hice bastante fue, me pasaban cartas, en aquel momento llegaban las cartas de familiares de las provincias contándole el caso al CELS, y yo esas cartas las tenía que o contestar o por carta o por teléfono arreglar una cita con ese familiar que iba a contar su caso, que por ejemplo eran cartas de familiares que vivían en la provincia de Buenos Aires o en las provincias y que el hijo o la hija había sido secuestrado en Capital o Gran Buenos Aires y estaba desaparecido. Entonces te escribía la mamá o el papá en general del familiar y te decía, bueno, mi hijo desapareció en Buenos Aires, yo hice en su momento, en el 76 o 77, fui para allá, averigüé, no sé nada, quiero por favor bueno, que el CELS tome el caso, etc. Entonces ese era el primer contacto, había que entablar la correspondencia, hablar, recibirlo si es que venía, preparar el borrador de la denuncia y vincularla con algún caso que tuviera alguno de los 3 compañeros con los que yo me manejaba, que era Parrilli, Zamora o Baños. Entonces ellos eran los que, yo no tenía firma, ellos eran los que corregían la denuncia y los que la firmaban, y se la llevaba a mesa de entradas de la Cámara y se iniciaba ahí. En aquel momento la idea era presentar las denuncias porque todavía no era la época ni de las causas por centro clandestino, es decir, era todo más individual. El caso se llamaba como se llamaba el desaparecido. La causa, digamos, que se iniciaba era el nombre del desaparecido, uno, a veces era grupal, pero en general era de a uno, por lo menos lo que yo tomaba en aquel momento era de a uno. Como no se sabía el centro clandestino, después con los años sí hubo más información y se empezó, cuando los sobrevivientes empezaron a hablar en la CONADEP, recién ahí se supo masivamente algo de cómo armar las causas por centro clandestino, pero al comienzo era todo muy de a uno y había que empezar a averiguar, a ver quién lo vio, dónde lo vio, si es que lo vieron. Así que ese primer trabajo hasta que yo presenté mi primer caso, que fue el caso Cittadini. El caso Cittadini fue el primer caso que yo ya presento con mi firma, por supuesto mi tutor, digamos, era Jorge Baños, pero ya ahí yo me empiezo como a despegar y una vez que él me daba las primeras instrucciones, el caso pasaba a ser de uno, y lo llevaba a uno y había que ir a tribunales de a uno para pedir medidas, ir a las audiencias, etc.
En aquel momento era desbordante el tema de las denuncias que había que hacer. Entonces, cuando salen los dos decretos de Alfonsín, uno para juzgar a las conducciones y a la militancia más mediática de Montoneros y del ERP, y también el tema de, bueno, lo que luego va a ser el juicio de las juntas, o sea, el decreto para la persecución judicial de los responsables por parte de las Fuerzas Armadas. Ahí lo que se agrega, digamos, es la defensa. El CELS empieza a preocuparse también por ver cómo se defendía a compañeros sobre los cuales se iniciaban denuncias. Entonces ahí ese cimbronazo lo que significó es que muchos de los sobrevivientes tenían que tener cuidado con lo que decían, porque estaba la posibilidad de que por ese decreto alguna de las causas que impulsó el gobierno de Alfonsín terminaran metiendo presos a militantes políticos por acciones de los años 70 o 60. Entonces eso generaba que, bueno, ya no se podía hablar de la misma manera, se ocultaba la militancia, se decía, militaba en la Juventud Peronista, no en Montoneros, se decía militaba en ámbitos sociales o políticos, sin decir militaba en el PRT o el ERP, porque, bueno, ese decreto generó una especie, puso por arriba de todo una especie de gran fantasma que te podía atrapar ante la mención que hiciera alguien de tu pasado montonero, tu pasado en el PRT-ERP o tu pasado en alguna de las organizaciones que en alguna parte de la historia argentina había optado por la lucha armada. Y bueno, ahí también se tuvo que reacomodar mucho del lenguaje con los propios familiares, porque muchos familiares también te decían, bueno, mi hijo no tenía nada que ver con la guerrilla, mi hijo estaba en la facultad, y eso a nosotros también nos generaba una complicación que era cuando uno entendió que para investigar tenía que investigar las caídas y que para investigar las caídas tenía que investigar la militancia. Si la familia no te decía la militancia, era muy difícil ubicar ese caso en algún grupo de caídas de compañeros. Entonces, muchas familias, por esos temores que se generaban, y eso se va a reflejar después en el propio juicio de las juntas y en las denuncias de la CONADEP, muchas de las denuncias de la CONADEP, impedían investigar bien los casos. Pero bueno, había quienes no tenían ningún problema con ello y seguían para adelante. El caso más emblemático, sin duda, fue en el CELS, por lo menos, fue el de Víctor Basterra. Víctor llegó y traía las fotos y traía, bueno, cada vez hablaba más de lo que había pasado, y me acuerdo que, no sé, una de las tareas que yo había tenido con él era ver todo el tema de cómo ordenar toda esa cuestión de imágenes y cómo maldecía a Víctor por los negativos que se le habían velado o que estaban muy mal y no se podía hacer copia papel o de ese negativo para pasarlo a visualizarlo mejor. Y en ese momento, bueno, esos temores que habían estaban muy, muy a flor de piel por esta cuestión de ese maldito decreto que le aconsejaron a Alfonsín, o que Alfonsín mismo lo pensó y lo llevaron para adelante, que fue
el decreto 157, ¿no? Pero bueno, así se vivió esa etapa, ¿no? Sí, sí, yo ya estaba, bueno, yo estaba desde el 78 en Clarín. En Clarín también se da esta circunstancia, ¿no? Yo estaba en deportes, pero ya había empezado a militar como abogado y ya llevaba causas, llevaba cada vez más casos, ya llevaba el caso Giannatone, y las noticias de los juicios eran cada vez más grandes, porque había cada vez más denuncias. Entonces, si no era por el lado de Astiz, era por el lado de Viñones, era por el lado de la Junta, por un nuevo centro clandestino que aparecía. O sea, bueno, lo que se vivió en el año 84, y que algunos lo llamaban el show del horror, ¿no? Porque todos los medios, todos los días, tenían noticias sobre desaparecidos, centros clandestinos, arrepentidos, bueno, ni hablar del tema, las primeras excavaciones, los cementerios, las tumbas NN, o sea, había un material informativo terrible que hacía que, por ejemplo, en Clarín, la sección que se ocupaba de todo el tema justicia no daba abasto, entonces quienes dirigían la sección política, bueno, se enteran porque yo además para ese momento en Clarín, yo ya tenía actividad sindical, me habían elegido el secretario general de la comisión interna, o sea, tenía una actividad ahí muy, muy intensa, dirigía las asambleas, bueno, era qué sé yo, ahí adentro era recontra conocido. Entonces, al enterarse de que yo ya me había recibido de abogado y estaba con estas causas en el CEL, me ofrecen pasar a la sección política, y en la sección política a la sección que se encargaba de todo el tema justicia y violaciones a los derechos humanos. En ese momento el jefe de la sección política era Joaquín Morales Solá, nada menos, y bueno, yo acepto el ofrecimiento, porque también en lo profesional yo me sentía mucho más cómodo que haciendo fútbol en ese momento. Y empiezo a trabajar dedicado a la cobertura que en realidad no es cobertura de juicio, sino es cobertura de seguimiento de causas, ¿no? Porque todavía no había juicios. Y ya asomaba la posibilidad del juicio a las juntas, entonces quedó enganchado, o sea, quedó acreditado para cubrir el juicio a las juntas a partir de abril del 85. Sí, era una cosa rara la mía, porque yo iba al CELS, después me iba a tribunales al juicio a las juntas, y tenía que estar con la cabeza puesta en cuestiones del CELS y a su vez, bueno, algún testigo prepararlo también, porque más allá de que charlaba con la Fiscalía de Estrasera, por ejemplo, la preparación del juicio, de la audiencia de Víctor Basterra en el juicio de la Junta, bueno, gran parte se hizo en el CELS, porque había que ordenar sobre todo lo que era el abundante material y testimonio que tenía Víctor, ¿no? Fotográfico, documental, hablado, poder, la reconstrucción de las víctimas que había visto, que solo se sabía una parte. Después, con el paso de los años, con por supuesto, la creación del equipo argentino de antropología forense, Víctor pudo reconstruir gran parte de las personas que escuchó, vio, supo, fotografió ahí, pero en el 85, la verdad que nunca hablé con Víctor el tema del porcentaje, pero el porcentaje en el juicio de las juntas
tiene que haber sido muy, muy poco en relación con todo lo que pudo averiguar después, sobre todo cuando con el paso de los años y hablando mucho con el equipo de antropología, él puede determinar, sí, mira, esta chica que yo decía que era tal, que era María, en realidad es Maki, una secuestrada de la contraofensiva montonera. Poder ponerle esos nombres le llevó a él mucho tiempo, mucho más tiempo que el que le pudo dedicar en el 84 y parte del 85 ahí en el CELS o en la Asociación de Exdetenidos a esa reconstrucción. Llorar mucho, mucho, llorar y llorar ahí adentro, muchísimo. Para mí es un lugar era un lugar de dolor, de mucho dolor. No recuerdo otros momentos de tanta angustia acumulada, porque era ir todos los días, de lunes a viernes, estar hasta tarde, mucho panorama de soledad a la noche, muchas noches las audiencias empezaban a las 3 de la tarde, entonces, y empezaban bastante puntual. Y entonces, los días que había 8 o 9 testimonios, algunos de ellos muy largos, se terminaba a las 7, 8, 9, 10, hubo audiencias que terminaron a la madrugada. Entonces, hay mucha imagen del juicio de la Junta fotográfica o imágenes de sala de público que están llenas, ¿no? Y eso en general ocurrió muchas veces, pero sobre todo en las horas, las 3, las 4, las 5, las 6, las 7, pero hubo mucha audiencia que terminó muy tarde y quedaba muy poco público, y era una sensación de soledad también ahí, de irte con los últimos testigos, pero bueno, centralmente es eso, en lo personal, ¿no? Obvio que desde ya, en lo periodístico, una fuerte sensación de estar cubriendo algo que era importante sin imaginar la trascendencia histórica que iba a tener. No sé, parecía importantísimo, pero no con la dimensión que después los años le pusieron. La sensación de que era, ahora como abogado, ¿no? La sensación de que era raro todo lo que pasaba ahí, porque los juicios no eran así, y de hecho no son así, como el juicio de las juntas. Era una excepcionalidad, porque veníamos del procedimiento escrito, no había juicios orales y públicos para todas las causas, esta era la excepción. Ver un tribunal de 6 personas, de 6 jueces, eso es excepcional, no ocurre. Nuestros juicios son con 3 jueces. Acá, como era el juicio de la Junta, las 2 salas de la Cámara Federal acordaron hacer el juicio en su integridad, ¿no? Se integró la sala totalmente con los 3 y 3 de la sala A y de la sala B, y se dio un juicio con 6 jueces, cosa que no ocurría, bueno, y este marco del escenario impactante de lo que era la Cámara Federal, también como abogado te ponía en una situación muy, muy, muy sui generis, de algo que en el resto de la justicia argentina no sucedía. Así que bueno, ese impacto era raro explicar eso para el resto de abogadas y abogados, lo que estaba sucediendo en esa sala todos los días, ¿no? Fíjate que fíjense que el tema de la feria, ¿no? Cuando llega la feria judicial, ¿qué pensás como abogada o abogado cuando llega la feria? Y bueno, ahora todo el mundo a descansar. En aquel momento era tal la urgencia y la necesidad de justicia
tanto desde lo político como desde lo político-judicial, que se resolvió que las audiencias seguían y que además se iban a hacer en la feria doble jornada, a la mañana y a la tarde. Eso creo que nunca más ocurrió en la historia judicial argentina, que en la feria, en vez de descansar, no solo no se descansara, se trabajara, sino que se trabajara el doble. Pero bueno, eso estaba, evidentemente, era la respuesta política a la necesidad de juicio y castigo a los culpables. Quien tenía la mirada mucho más certera en cuanto a lo que iba a suceder era, sin duda, los que tenían más oficio político, jurídico de los derechos humanos, que era esta línea del CELS, y algunos de los organismos, sobre todo las madres. Las madres visualizaban, las madres de Plaza de Mayo en aquel momento todavía no existían las dos líneas, estaba simplemente la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, tenían una visión política y decían, acá va a haber absoluciones. ¿Cuáles eran las miradas? La mirada era la Fuerza Aérea. El alfonsinismo el radicalismo no le está dando a la Fuerza Aérea en sus declaraciones y en su construcción de lo que había pasado, no le está dando el papel que la Fuerza Aérea tuvo, que fue el mismo papel que otras fuerzas. No se mide por cantidad cuántos desaparecidos tiene la Fuerza Aérea, sino si la Fuerza Aérea tuvo centros clandestinos, si la Fuerza Aérea manejó la vida de desaparecidos y torturó. Entonces, bueno, la Fuerza Aérea finalmente tuvo las condenas más leves y las absoluciones del juicio a las juntas. Eso era lo que cruzaba la cuestión de cómo va a ser la sentencia. Ese primer nivel, digamos, estuvo siempre ahí, y por eso las madres en el medio del juicio iban y ponían un megáfono cerca de alguna de las ventanas y leían la lista de todos los militares que habían sido nombrados en la CONADEP, que eran 1.600, 1.700, y leían y decían, capitán Horacio García, culpable, capitán mayor tal, comisario tal, culpable. Lo gritaban con la lista mientras adentro se hacía el juicio a la Junta, porque lo otro que se veía venir era que iban a juzgar solo a las juntas y que no iba a haber continuidad de los juicios. Ya se hablaba del tema de la obediencia debida, y era algo que sobrevoló sobre todo los últimos 3-4 meses del juicio de la Junta. Con mucha tristeza y mucho dolor por lo que yo tenía que decirles a los familiares. A los familiares de los casos que ya yo llevaba, a Cittadini, a Maturi, a Rostito, las causas que ya yo llevaba, no con otros abogados del CEL, sino ya solo. Tenía que explicar cuestiones a alguna gente que estaba muy lejos, Suecia, la familia Rostito, Trelew, la familia Cittadini, y explicarles algo que pensábamos que por ahí se iba a revertir con la pelea en la calle, pero después cuando iba pasando el tiempo y te lo votaba diputados y senadores, y la ley salía, y la empezaban a convalidar los juzgados, las cámaras y la corte, porque es un masazo con etapas, ¿no? Es el anuncio periodístico de que va a salir, la votación en el Congreso,
la aplicación en cada caso, ver qué decía cada fiscal y cada juez, con la esperanza de que por ahí la declararan inconstitucional ya en instrucción. No pasaba eso, a la Cámara. Alguna Cámara, la de Bahía Blanca, que se rebelaba y decía inconstitucional, pero entonces eso te alentaba que por ahí otra Cámara, pero bueno, la mayoría de las cámaras le dio validez y después la Corte. Entonces todo eso duró meses o no, más, duró un tiempo largo para cada caso y tenías que ir comunicando por caso. Mirá, el caso nuestro, le aplicaron la ley, no sigue, vamos, y ahí era como la locura por ver qué se podía inventar, ¿no? Qué se podía inventar para... No éramos tan duchos en el tema internacional, no estaba esa mirada de, bueno, esto ahora con presión y etcétera, lo vamos a dar vuelta, vamos a intentar darlo vuelta en la Corte Interamericana, o sea, eso todavía era muy, muy lejano, y nada, era mucha tristeza, mucha tristeza, era como nosotros explicar algo que no nos correspondía, porque teníamos que explicar de qué se trataba, qué es lo que decían esas sentencias, por qué le daban esa valoración. Sí, sobre todo eso, tristeza al hablar con los familiares, que te preguntaban como preguntan ahora cuando hay situaciones complejas, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Eso. No, no. O sea, en ese momento no. Sin duda que el gran quiebre en cuanto a esperanzas es el 2001, pero digamos, hasta el 2001 era ver lo que se podía hacer. Yo me dedicaba también a investigar periodísticamente algunos casos para por lo menos escrachar a los culpables en algún medio, entonces era, no sé, de las cosas que me acuerdo, la investigación del caso del atleta desaparecido Miguel Sánchez. Bueno, investigar, averiguar que lo llevaron al Vesubio, que uno de los responsables eran Durán Sáenz, ir a ver a Durán Sáenz para ver qué decía, con lo que decía poner, este tipo está mintiendo en la nota, entonces era hacer notas periodísticas de escrache periodístico y que se supiera la verdad, por lo menos eso, pero no, en las notas no está reflejado el tema, bueno, ahora que la justicia se haga cargo de él, porque era nada, era saber que no iba a pasar nada, escrachar periodísticamente a algunos genocidas, a Tolosa de la ESMA, bueno, pero sin pensar en una esperanza de que va a venir un gobierno y va... Eso no. A partir del 2001, por la fuerza, digamos, de lo que es el movimiento social, las nuevas generaciones, la posibilidad de empezar a meter otro tipo de legisladores en el Congreso, eso abre cierta expectativa y esperanza de que, bueno, primero había que tumbar las leyes y después ver qué pasaba, pero siempre con la idea de, bueno, pelearla y ver qué pasa desde abajo. No esperábamos al revés. No, si va a llegar alguien a la presidencia y desde arriba se va. No, era desde abajo, bueno, era mucho apoyo a Patricia Walsh, porque era como la Patricia Walsh, Zamora también había entrado como diputado, entonces bueno, ahí era como, aunque sea con esos poquitos, ver si se lograba algo para conseguir o la nulidad de las leyes y ver si eso
te llevaba, siempre, yo era muy pesimista en ese momento, porque decía, bueno, por ahí se consigue eso, pero después vas a tribunales y otra vez, o un juez, o la Cámara, o la Corte, que no es nuestra, te terminaba bochando todo. Entonces era mirada de, bueno, cierta esperanza, pero con el pesimismo de la justicia. Así que sí, no había esperanza. Yo no la tenía. Lo que sentía era, nada, cuando llegue a la corte, olvídate, no va a pasar nada. Yo tenía esa concepción de la corte resolviendo todo y que lo que había que cambiar, bueno, que había que hacer acá una revolución para que cambie todo y cambie la corte. Que bueno, que finalmente en todo este recorrido es lo que permite tener la tranquilidad jurídica de que el juzgamiento va a ser posible es cuando, bueno, es la Corte la que se pronuncia sobre la validez de las leyes que anularon las leyes de impunidad y los indultos. Cuando la Corte da ese ok, bueno, uno empieza a darse cuenta que lo que veía políticamente y lo que veía en las calles, bueno, finalmente va a poder caminar en tribunales. Yo creo que la justicia, siempre se habla del tema responsabilidad civil. Yo creo que en responsabilidad civil, si bien ahí entra la justicia, pero en responsabilidad civil, como se le entiende, que es la cuestión empresarial, yo creo que ahí se va a lograr bastante, que la cosa viene lenta porque no es fácil, la prueba para el tema de las empresas y porque hay sin duda alguna exigencia mayor, pero en el tema de la justicia, que es donde debería ser una avalancha de procedimientos, me parece que ahí hay una ausencia fuerte y que es muy necesaria, porque sin la justicia cómplice, esto no pudo ocurrir. Es decir, el encontrar, explicar jurídicamente la trascendencia de ese rol todavía no ha ocurrido, ¿no? Se están viendo, uno de los casos donde más se avanzó es en Mendoza, en el juzgamiento a los jueces, pero que sea así tan parcial la cosa y que no tengamos todavía, así como hay una claridad en la sentencia de poder explicar el plan, ¿no? El plan de exterminio, poder explicarlo. Hoy la mayoría de las sentencias del país hacen base en eso, en sus fundamentos, ¿no? En explicar el plan nacional de exterminio. Y esto que todo el mundo ya hasta lo dice de memoria y casi no hace falta, en los alegatos no hace falta ni detenerse, hay que hacer ya remisiones porque ya está explicado en las primeras sentencias, está explicado en el propio juicio a las juntas. Pero ¿y la justicia? Es decir, todo esto no sucedía si se plantaba la justicia, o para ponerlo en términos personales, si se plantaban los jueces que tenían peso, ¿no? Que eran los jueces penales, los jueces federales, las cámaras y la corte de entonces. Entonces, ¿qué rol cumplió la justicia en el terrorismo de Estado? Un rol principal. Y no puede ser que tengamos 4 o 5 jueces en Mendoza, 2 en Mar del Plata, y por ejemplo acá en Capital, nada, en Capital, nada. Entonces, ¿dónde está el poder explicarle a la sociedad, a los jóvenes, más adelante, a las y los jóvenes, cómo le explicamos desde las sentencias el rol de la justicia si hay muy poquito? Y sin embargo, familiar que se sienta, familiar que dice.
Presenté un habeas corpus, me lo rechazaron. Presenté una denuncia, me la rechazaron o no investigaron nada. Todo eso. Otra parte fundamental que está, por lo menos acá en Capital y Gran Buenos Aires, y que duele mucho porque es hasta un término que se popularizó en los comienzos de la democracia, que fue el de las zonas liberadas, que no estén las comisarías, todas las comisarías, todas, absolutamente todas las de Capital y todas las de cada partido de Gran Buenos Aires, que no hayan sido juzgados sus responsables en forma total, porque no hubo secuestro sin zona liberada. Y la zona liberada las dieron las comisarías, las dieron los comisarios, los subcomisarios, los oficiales de guardia, que sabían bien que se iba a secuestrar para torturar y para desaparecer. Muy poquitos casos de comisarías juzgados hubo. En Capital hay uno solo, una sola comisaría, de las casi 50 que había, la comisaría 28 de Barracas, por el caso Cittadini. Fueron juzgados 2 policías. El resto de comisarías, acá, como comisarías de zona liberada o como comisarías de centro clandestino, que gran parte de los desaparecidos de Capital fueron llevados a comisarías, no han sido juzgados, no hay procesados. Así que ahí, de todo lo pendiente, digo, de todo lo que falta, la inteligencia del ejército, toda la estructura de inteligencia del ejército, la estructura de inteligencia de la DITBA, digamos, hay mucho. Pero a mí lo que me sorprende, o no me sorprende, es el tema de la justicia, que no tengamos a esta altura 200 jueces, entre jueces, camaristas y miembros de la Corte, procesados, condenados, juzgados, sus nombres bien explicados en un plan judicial de exterminio también, que lo fue, porque a esta altura nadie se puede hacer el desentendido, yo no sabía. Eso lo podías decir por ahí, en los últimos días de marzo, los primeros días de abril del 76. Después fue impresionante. Sí, yo llevo el caso de Telma Jara de Cabezas, sobre el tema responsabilidad de la prensa y concretamente de periodistas en el plan de exterminio. Este es uno de los casos muy emblemáticos porque, primero, Telma se presentó apenas se recuperó la democracia y miren qué curiosidad, se presentó con la firma como abogado de Alberto Fernández, el hoy presidente. Hace la denuncia y denuncia a Editorial Atlántida, en la figura de uno de sus dueños, que era Vigil, Constancio Vigil, que luego falleció, pero que fue el primer imputado, y de un periodista que era el director de la revista que vive, que se llama Agustín Botinelli. Cuando se reanudan las causas, bueno, Telma me encarga con retomar aquella denuncia. Retomamos aquella denuncia, la sacamos de archivo, se presentó, tramita en el Juzgado Federal 12 de Capital, donde está la causa ESMA, porque Telma fue llevada a la ESMA y sacada de la ESMA, ella reclamaba por su hijo, por Gustavo Cabezas, desapareció en el 76. La secuestran a ella como parte de un organismo de derechos humanos que estaba haciendo denuncias, la secuestran en el 79, la llevan a la ESMA, la torturan, y en un momento, en una maniobra de acción psicológica de la Armada y de la Editorial Atlántida, la sacan de la ESMA y la llevan a una confitería, la visten, la peinan y hacen una falsa entrevista que va a salir publicada en la revista Para Ti, donde Telma aparece, no como secuestrada, sino aquí estoy. Es mentira todo aquello que salió en los diarios solicitadas pidiendo por mi aparición con vida. Yo no estoy secuestrada, estoy acá dando notas a la revista Para Ti y hablando de cómo
los organismos de derechos humanos están influenciados y contaminados por la guerrilla y por montoneros que son unos grandes mentirosos. Sale esa nota falsa, publicada en Para Ti. Telma, después de la entrevista, o ahí mismo, termina la entrevista y se la vuelven a llevar a la ESMA, o sea, sigue secuestrada. Todo esto fue armado por un periodista llamado Agustín Botinelli, a quien se logró procesar, apeló, fue a la Cámara Federal, lo desprocesó, le dictó falta de mérito, diciendo no alcanza con la prueba. Buscamos más pruebas. Otra vez, se lo procesó por segunda vez, apeló, fue a la misma Cámara Federal, otra vez desprocesado con falta de mérito, y estamos ahora sacando agua de las piedras para buscar algún elemento más de prueba con el que vamos a hacer ahora este año un nuevo intento para que se lo vuelva a procesar y esta vez ver si podemos saltar el cerco de impunidad que tiene la Sala A de la Cámara Federal y lograr pasar finalmente a juicio oral de Agustín Botinelli, que vive y que es uno de los tantos periodistas que accionó concretamente. Después están los miles y miles que alentaron a la dictadura, cómplices de la dictadura, en lo político, periodístico. Pero acá hay caso concreto, donde ellos sabían, Botinelli sabía que la sacaban de la ESMA y la llevaban a un bar. ¿Por qué? Porque él mandó a un periodista y a un fotógrafo a que le hagan la nota, sabiendo él que a la presa la sacaban de la ESMA y la llevaban un ratito a la confitería, y después se la llevaban de nuevo secuestrada a la ESMA. A mí me tocó ir en un momento en el que, bueno, obvio que todavía nada estaba como está ahora, y cuando llegué al lugar donde se suponía, porque después se corroboró un poco más, porque los sobrevivientes ya cuando empezaron a ir, apuntaron y señalaron ese lugar, el lugar donde estuvo secuestrada Norma Rostito, que es uno de los casos que yo llevo, uno de los casos más antiguos que yo llevo, desde aquella época en el CELS, ver ese lugar, y yo no me acuerdo bien con qué sobreviviente, estoy casi seguro que fue con Lila Pastoriza, que me señaló un rinconcito de esa cueva donde la tenían, y me dijo, acá había arañas, y ella como que jugaba o hablaba con las arañas. Y bueno, esa imagen se te viene encima muy fuerte, y es algo que no puedo, cada vez que voy es como que busco encontrar esa imagen ahí, ¿no? Porque es el impacto de un detalle mínimo, intrascendente, pero para mí es un detalle ahí de sufrimiento y de vida y de todo. Sí, sí, no, hoy sí. Bueno, aquel pesimismo de aquellos años es optimismo. Hoy soy del más optimista. Aliento de todas las maneras posibles a que la gente hable, a que la gente cuente, porque es nuestra gran oportunidad. Están pasando los últimos vagones del tren. Hay que subirse a todos los vagones y aprovechar este tiempo, porque este tiempo está consolidado, está no solo desde las sentencias, no solo desde lo jurídico, no solo a nivel regional, a nivel interamericano, a nivel mundial. Entonces esta es una oportunidad de la humanidad
siempre que me preguntan el tema, pero no hay dudas, qué sé yo digo, esto, tiene que ocurrir una hecatombe mundial. Las juezas y los jueces se mueven claramente en dos carriles distintos. El carril de lesa humanidad es un carril en el que la iluminación de ese carril es nacional e internacional. Entonces saben que ahí tienen otro futuro. En cambio, cuando se mueven en el carril más local, que es donde pueden avanzar contra determinados y determinadas dirigentes políticos en lo nacional, y que eso afuera difícilmente tenga algún impacto, entonces se mueven de otra manera porque desnudan también su ideología, desnudan su pertenencia política y saben que tienen las manos como más libres. Entonces, este doble juego hace que jueces que son, como corresponde, en sus sentencias, en el tratamiento procesal de las causas de lesa humanidad, son buenos, no juegan a favor de la impunidad, buscan ahí ese grado de luz necesario para quedar bien, para en ese terreno quedar bien. Y luego, a nivel local, hacer otra cosa. Pero bueno, de todas maneras, hoy la pelea en el campo, en la reforma judicial que hay que hacer en la Argentina, esto no lo tiene que mirar. Es decir, si hay un juez que está sacando sentencias con claro objetivo de persecución política en la Argentina o para cumplir mandatos que tienen que ver con el poder político, económico en ese momento, y hay que compensarlo porque, mirá, en lesa humanidad, no hay que tener piedad con ese juez o jueza, que no se escuden en el tema de lesa humanidad para después hacer todo lo contrario. Vamos a tener que dar una pelea muy integral para la modificación de la justicia en la Argentina, que además es, como toda justicia en el mundo, tiene esas capas con las que hay que trabajar, la capa federal, la Corte, la capa federal que es una, las capas provinciales que son otras, es desarmar todo eso y reconstruirlo es tarea larga. Ahora, el problema es que nunca empezamos. Y yo creo que esa demora se paga, y en la Argentina la estamos pagando. Estamos pagando día a día con el precio de las injusticias, las sentencias, las cárceles y la persecución que sigue, ¿no? Estamos en abril, estamos a unas horas del 30 de abril y la verdad es tan fuerte lo que está pasando por uno en estas horas. Mañana son los 40 años de nuestras madres, mañana es otro aniversario del secuestro de Telma, mañana es el aniversario de mi casamiento, porque mi compañera, ya fallecida hace 12 años, eligió el 30 de abril como fecha de las madres para que nos casemos, así que, y mañana voy a estar en la plaza y bueno, y va a haber algo especial. Así que voy a estar también, como Daniel, muy emocionado adentro, porque lo de Telma también forma parte de nuestra historia, forma parte de nuestra lucha en el periodismo y de la lucha contra los medios que apoyaron, avalaron y fueron asesinos en la dictadura. Que es una lucha vieja y que acá quiero
destacar a mi compañera, porque mi compañera Ana Ale era militante del Partido Obrero en aquella época, en la época de la dictadura, y ella junto a Cata Guanini, cuyo uno de sus hijos era periodista, ella participó en Familiares con la confección de las listas, ayudándole a Cata desde el partido, no dentro de Familiares, en la confección de las listas de los compañeros periodistas y las compañeras periodistas desaparecidos. Y fue una lucha que costó y que había que judicializarla, pero fue Telma la que llevó adelante esta lucha desde el año 84 para que se condenara a los responsables civiles de la dictadura periodistas, cosa que hasta ahora no ocurrió en la Argentina. El tiempo ha pasado y la lucha, por supuesto, continúa. Gracias a la familia de Telma, a Daniel y a todos ustedes por estar aquí.